Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva cita con el mundo. Hoy tenemos como invitado a Carlos Mazón, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes, representantes políticos, presidente del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, representantes empresariales y de la sociedad civil en general. Las expectativas que puede generar la presencia ahora mismo de Carlos Mazón solamente se van a ver desbordadas el 28 de mayo, y creo que él lo sabe. No en vano, las elecciones municipales han tenido tradicionalmente en España un carácter de primarias con relación a las generales, más allá del propio interés y sobre todo en una comunidad de la fortaleza y de la comunidad valenciana. Siempre ha tenido un carácter de primaria, se ha marcado un cambio de ciclo. Y es más, en este sentido, por si hubiera alguna duda al respecto, el propio presidente nacional del Partido Popular planteó estas municipales como una moción de censura a la presidencia del Gobierno. Por tanto, el día 28 estaremos muy presentes de Valencia porque es una de las comunidades donde realmente se va a marcar el signo de los futuros tiempos políticos. Desde Virgilio y la Eneida sabemos que la diosa Fortuna siempre acompaña a los audaces y la verdad es que siguiendo la trayectoria de Carlos Mazón así ha sido. Él a principios de enero creo que fue, plantó un cartel electoral o preelectoral en este caso que dice sonríe, ya se van. Era en todo un reto para un candidato que hace 4 años tan solo era elegido presidente de una diputación como la Diputación de Almería. Y ahora se ve de Alicante, perdón. Uno no puede disimular su procedencia muchas veces, ¿no? De Alicante. Y realmente este mismo año, mayo, puede, de acuerdo con las expectativas electorales, tiene serias posibilidades de presidir la Generalitat y recuperar la Generalitat. Él tiene una trayectoria, digamos que ha combinado dos cosas, para aquellos que no lo conozcan, que serán muy pocos, pero por alguno que no lo ignore. Él ha tenido desde muy joven empezó en la política, ocupó distintos cargos en la Generalitat, luego se incorporó a la actividad privada en la Cámara de Comercio y era vuelto a la política, donde yo creo que ha hecho una brillante gestión en la Diputación de Alicante. Y decía que la audacia o la fortuna siempre, digamos, acompaña, arropa a los audaces, porque yo creo que él es un político de oferta, ¿no? De riesgo. Ayer hizo un planteamiento de reforma electoral, de reforma fiscal muy importante, ¿no? Y yo creo que esa renovación, sobre todo en una comunidad que al margen del interés electoral que tiene, es una comunidad que yo juzgo estratégica. ¿Por qué? Estratégica en el sentido de que, desgraciadamente, la deriva de los últimos gobiernos, el último pacto que ha habido en la Generalitat, lo ha convertido en el patio trasero del nacionalismo e incluso del independentismo directamente, abonando ciertas políticas y dar marcha atrás a esa política, recomponer el constitucionalismo, recomponiendo la integración de la Generalitat. El vigor económico de la propia Comunidad Valenciana es fundamental. Es fundamental también en una comunidad en la que el actual gobierno o la actual coalición llegó con la idea de la regeneración política, cuando ahora hemos sabido que cuando denunciaban algunos casos de corrupción, muy bien denunciados por cierto, y el periódico así lo ha hecho durante ese tiempo, estamos viendo que se estaban practicando también algunos temas de corrupción en el ámbito de la corrupción familiar, en el ámbito de la financiación del partido de gobierno y algunos otros casos verdaderamente lamentables que hace a la propia gestión de la Generalitat, al trato a las personas vulnerables, etcétera, etcétera. Y luego Valencia en general ha sido, yo creo que una de las comunidades que ha impulsado el que en algún momento se llamó el milagro económico español. Fue por su vigor de su clase empresarial, su clase, digamos, profesional. Y yo creo que compone recuperar ese nervio para que Valencia siga tirando como locomotora del desarrollo español. En este sentido, no deja de tener asignaturas muy pendientes como el del agua, que realmente es una asignatura pendiente que ya prácticamente afecta a España en su conjunto y derivada de que no se han abordado políticas de Estado en ese terreno. Por tanto, yo creo que el día 28 vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allí y, sobre todo, un político que además no le tiene miedo a nada y es audaz, tan audaz
que incluso tuvo la valentía de presentarse a una preselección del Festival de Eurovisión con un grupo que se llamaba Marengo. Hay que aclarar que el Marengo no lo asociamos al gris marengo. No, el marengo no quiere decir que sea gris. Muchas veces es una cosa muy diferente. Puede ser una multiplicación de colores en ello. Y en este sentido, yo creo que Carlos Mazón, al que habrá que juzgar lógicamente por su gestión, no es un político precisamente gris. Y eso se agradece en los tiempos actuales en el que España tiene planteadas muchas asignaturas y vamos a tener que tomar muchas decisiones. Y supongo que si al final las expectativas electorales se traducen en la victoria electoral y puede formar gobierno, pues yo creo que le va a tener mucho trabajo por delante el que le queda a Carlos Mazón, al que cabe desearle suerte. Y sobre todo también quiero aprovechar esta ocasión para resaltar el talante de los políticos que están dispuestos a ir a los foros públicos, a diferencia de otros políticos e incluso del Gobierno, que olvidan su condición de gobernantes del conjunto de los ciudadanos y solamente van a foros que sean de su propia adscripción, marginando a medios mayoritarios y sirviendo a otros medios en el que se producen desembarcos por parte del Gobierno, en el que desembarcan más ministros que electores tienen esos medios. Por tanto, ojalá que Carlos Mazón pueda contribuir a erradicar esa política de sectarismo y que recuperemos que los políticos en general, sean de la adscripción política, sean del signo político, se deben a los ciudadanos. Y una de las formas de controlar y fiscalizar la labor de los políticos son los medios de comunicación en un régimen de opinión pública que conviene siempre tener en cuenta. Muchas gracias, Carlos. Y ahora es tu palabra y luego, con conversación con Joaquín Manso, más las preguntas que le trasladen, lógicamente conoceremos muchos de los pormenores de esos planes que puede tener Carlos Mazón para la presidencia de la Generalitat. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, querido Paco, presidente de Unidad Editorial y director del Mundo, querido presidente del Partido Popular y compañeros del Comité de Dirección del partido, vicepresidente de la COE y presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, amigas y amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Hace poco más de una semana se convocaron las elecciones en la Comunidad Valenciana y, por tanto, el reloj para que los ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón decidamos nuestro futuro se puso en marcha. Es decir, hace poco más de una semana comenzó el cambio en la Comunidad Valenciana y, me van a permitir, comenzó el cambio en España. Es hora, por tanto, de reflexionar, proponer, analizar medidas, cuáles son las opciones para el futuro de nuestra tierra, y las elecciones del 28 de mayo, estas, en mi opinión, van mucho más allá que cualquier otra elección que haya habido en la comunidad. Y lo hacen porque también van a enviar un mensaje al resto de España. Aquí, no aquí, aquí en la Comunidad Valenciana comienza el cambio. Cuando hablamos del proyecto que Ximo Puig, Mónica Oltra y el resto de partidos nacionalistas han aplicado durante estos 8 años en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, adelantando las alianzas peligrosas de Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa y que hoy sufrimos todos, tenemos que destacar, si me permiten, una serie de datos que reflejan fielmente cuál es la sociedad que se han dedicado, por un lado, a destruir y, por otro lado, a construir. La Comunidad Valenciana de Puig y Sánchez hoy tiene a 1,5 millones de personas en riesgo de pobreza. 1,5 millones. Jamás habíamos llegado a esta cifra. Y no lo dice el Partido Popular. Lo dice la Red Antipobreza de la Unión Europea en su último informe. La Comunidad Valenciana de Puig y de Sánchez tiene al 40% de los jubilados y pensionistas viviendo en el umbral de la pobreza. Estos son 400.000 valencianos, alicantinos y castellonenses. De esos 400.000 ciudadanos, casi 70.000 viven en riesgo de pobreza extrema. Esto es cobrando menos de 486 euros al mes. Están obligando, por tanto, a nuestros mayores a elegir entre enchufar la luz, llenar la nevera o pagar el alquiler. Y todo esto tampoco lo dice el Partido Popular, lo dice en un informe Comisiones Obreras, que además afirma en el mismo estudio que el 53% de las mujeres pensionistas
en la Comunidad Valenciana, es decir, nuestras abuelas y nuestras madres, viven por debajo del umbral de la pobreza, más de la mitad. La Comunidad Valenciana de Puig i Sánchez tiene hoy a más de 20.000 jóvenes esperando el bono alquiler, cuando tienen que destinar los jóvenes hasta el 60% de su sueldo para poder pagar una vivienda. Y tienen abandonados a más de 160.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana sin haber tenido acceso al bono térmico, como si el poder calentarse y el precio de la luz o de la energía fuera una broma. 160.000 han sido abandonados y ni siquiera tramitada su solicitud. Esto quiere decir que de cada 8 horas que trabajan los jóvenes, 5 las han de destinar solo a poder pagar un techo en el que vivir, y esto sin contar con los impuestos. O lo que es lo mismo, trabajar de enero a agosto solo para pagar el alquiler. La Comunidad Valenciana de Puig i Sánchez, tras 8 años, no ha construido ni una sola vivienda social desde la Generalitat Valenciana. Ni una en 8 años. Mientras el precio del alquiler y de la vivienda se dispara. Ahora, a un mes de votar, nos anuncian un nuevo decreto de viviendas de protección oficial. Es decir, el mismo que lleva proponiendo el Partido Popular desde hace más de un año, con el compromiso de actualizar los módulos y comprometernos, como ya hemos hecho, a construir 15.000 nuevas viviendas de protección oficial en la Comunidad Valenciana, que serán las primeras en 8 años. La Comunidad de Puig i de Sánchez no tiene en cuenta la salud mental, y lo propongo para luego, si en el debate puede ser interesante. 8 años de desgobierno no han dado para destinar ni un solo euro a la salud mental. Y ahora nos anuncian que para 2024, y sin estar en el presupuesto, habrá un plan de 40 millones. La Comunidad de Puig i Sánchez es incapaz de construir colegios públicos. 8 de cada 10 prometidos no están construidos. 8 años después. La Comunidad de Puig i Sánchez provoca que haya 70.000 personas esperando a ser operadas. Y casi 2,5 millones no pueden coger cita en su médico de cabecera porque están colapsados sin motivos. Más datos de sanidad si interesan y quizá incluso más sonrojantes en el diálogo si les apetece. La Comunidad de Puig i Sánchez es la autonomía con mayor déficit de España. Es la autonomía con mayor deuda pública de España. Es la autonomía, por tanto, que más hipoteca el futuro de nuestros hijos en toda España, condenándolos a pagar con deuda pública los desmanes del gobierno más caro de la historia. El gobierno más caro de la historia de la Comunidad Valenciana coincide en el tiempo con el gobierno más caro de la historia en España. Una especie de doble castigo el que tenemos en Alicante, en Valencia y Castellón, con más asesores que nunca en réplica a lo que Pedro Sánchez está haciendo en España. La Comunidad de Puig i Sánchez somete las voluntades de valencianos, alicantinos y castellonenses a las del resto de España, considerándonos ciudadanos de segunda. Financiación, corredor mediterráneo, presupuestos generales, los valencianos de aquí lo conocen bien. El ejemplo más claro lo tenéis en el trasvase Tajo Segura. Primero otros, después otros más y luego los valencianos. Sánchez ordena y Puig obedece. Y las consecuencias las sufre el pueblo valenciano. Este ninguneo, permítanme la palabra, pone en riesgo la llegada de ayudas y fondos a nuestras empresas. El ejemplo más claro lo tenemos en el sector cerámico, pero es extensible al resto del conjunto de la economía. La inacción de Sánchez y Puig desde hace más de 6 meses limita la llegada de ayudas con la nueva ley de morosidad. Pymes, autónomos y empresas llevan medio año pidiendo auxilio y ni en Moncloa ni en la Generalitat les cogen el teléfono. La Comunidad Valenciana de Puig i Sánchez hace que las instituciones públicas obstruyan la actividad normal de la justicia, porque los imputados son el hermano del presidente y el exmarido de la vicepresidenta. El primero por darle 2 millones de euros en subvenciones y el segundo por abusar sexualmente a una menor y encubrirlo desde la consellería, presuntamente. Ahora bien, hoy aquí en Madrid quiero contarles a ustedes el mensaje de esperanza y de optimismo que está contagiando a la Comunidad Valenciana y al conjunto de España. Por tanto, quiero que sonrían porque ya se van. Porque ser valenciano es defender nuestra sanidad pública dotándola de medios, reduciendo listas de espera, reconociendo el trabajo de nuestros sanitarios y fortaleciendo nuestra salud mental, por ejemplo. Las elecciones del 28 de mayo, como he dicho anteriormente, van más allá de cualquier otra elección que haya habido en la comunidad, en mi opinión. Y lo hace porque van también de enviar un mensaje al resto de España. En la Comunidad Valenciana comienza el cambio.
Lo que hoy vengo a contarles aquí es que nosotros, los valencianos, vamos a elegir nuestra manera de sentirnos alicantinos, valencianos o castellonenses, y lo vamos a hacer con el cambio que se va a producir a partir del 28 de mayo. Nadie nos va a decir cómo tenemos que ser buen o mal ciudadanos de nuestra tierra. Y por eso vamos a defender nuestra sanidad dotándola de medios, es decir, dotándola con el 30% como mínimo del total del presupuesto. Porque ser ciudadano de la Comunidad Valenciana es permitir que las familias, las pymes y los autónomos tengan más recursos a final de mes, reduciendo impuestos. Un poco a los que más aportan y masivamente al resto. Para ello bajaremos todos los impuestos autonómicos a todos los ciudadanos. Todos los impuestos autonómicos a todos los ciudadanos, llegando incluso a eliminar el impuesto a la muerte, que es como a mí me gusta llamarlo. Además, los gastos en salud mental, en gafas o lentillas, o incluso practicar deporte, si les interesa podemos hablar de eso, incluso practicar deporte desgravará en la Comunidad Valenciana. Luego, si quieren, les explico por qué. Pero no solo eso, las personas mayores que tengan familiares a cargo tendrán también deducciones especiales, porque estamos comenzando a ver de nuevo y tristemente en España este fenómeno. Además, y esta es una de las deducciones que hemos presentado ayer en nuestra nueva reforma fiscal, de las que más ilusión me hace anunciar son los gastos relativos a enfermedades crónicas, a enfermedades raras, se llaman así, de daño cerebral adquirido o Alzheimer. Serán también deducibles y desgravables los gastos derivados de estas atenciones. De esta manera, el 80% de los valencianos pasarán a ser los que menos impuestos paguen de toda España. Eso significa que esto es el cambio. Este es el cambio que propone el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Porque ser valenciano es apoyar la educación pública libre y gratuita desde los 0 años y que sean los padres los que libremente elijan la educación de sus hijos. Porque ser alicantino, valenciano o castellonense es defender el agua para nuestros agricultores y para nuestro campo, denunciando el hachazo al trasvase y actuando de manera conjunta con todo el Partido Popular de España para proteger nuestra tierra. Porque ser ciudadano de la Comunidad Valenciana es considerar la vivienda como un derecho social, ya no solo políticas para la promoción o políticas económicas. La vivienda ha pasado a ser, en mi punto de vista, una política social y, por tanto, la vamos a impulsar desde las administraciones públicas. Para ello construiremos, ya hemos dicho, 15.000 viviendas de protección oficial en la próxima legislatura, solo en la próxima legislatura. Y rebajaremos los impuestos asociados a la compra de una vivienda, con especial atención a nuestros jóvenes. Porque ser valenciano es apostar por el autogobierno y la soberanía energética. No hay autogobierno si no hay independencia energética o sostenibilidad energética. Por tanto, la energía tiene que ver con nuestro autogobierno. Y no podemos ser la única comunidad de España, repito, la única comunidad de España que no ha avanzado ni en renovable ni en fotovoltaica y, por tanto, está más dependiente que nunca. Desarrollo sostenible, impulsando los parques solares respetuosos con el entorno natural y eliminando la burocracia innecesaria. Y porque ser valenciano es hablar el idioma que queramos, sin gritos ni confrontaciones, promoviendo el uso de las lenguas oficiales y la libertad de los ciudadanos para usarla y elegirla como quieran. Porque ser ciudadano de la Comunidad Valenciana es gestionar el dinero que es de todos con cabeza, limitando el número de consellerías. Si hay interés puedo concretarlas con precisión, incluso aritmética y económica, y reduciendo el gasto en asesores y asignaciones a dedo. Y porque aquí, en Madrid, ser alicantino, castellonense o valenciano es no permitir que nuestra Real Señera se incline ante nadie nunca más. La única bandera por derecho histórico del mundo que no se inclina ante nadie. En definitiva, creo y defiendo un proyecto donde cada persona pueda elegir libremente qué quiere ser y cómo desarrollar su vida, con más opciones y menos prohibiciones, sin imposiciones y sin prejuicios ideológicos. En el futuro proyecto y en el proyecto de futuro que lidera el Partido Popular en la Comunitat Valenciana cabe todo el mundo y siempre con lealtad y respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a nuestras señas de identidad como pueblo. Quiero decirle a los valencianos que en las próximas elecciones hemos de responder con nuestro voto a la pregunta de
¿cuál es el único partido que garantiza el cambio en la Comunitat Valenciana? Repito, ¿cuál es el único partido que garantiza el cambio en la Comunitat Valenciana? Se parece más a los valencianos y puede enfrentarse a Pedro Sánchez y a su desprecio. Parecen preguntas razonables, dado los tiempos que vivimos. Decidiremos entonces si apostar por el cambio que nos permita ser como queramos ser, frente a un modelo excluyente y sectario, lo digo con todas las letras, que nos dice cómo tenemos que ser buenos o malos valencianos, en qué lengua tenemos que hablar o cómo tenemos que educar a nuestros hijos. En estas elecciones, señoras y señores, estamos llamados a elegir entre la continuidad, el conformismo o formar parte del cambio social y político que ya solo lidera el Partido Popular. Y es por esto que la otra parte de la campaña es pedir que sonriáis, pero porque ya viene el cambio. Porque vais a encontrar en la Comunitat Valenciana a un aliado estratégico, como aquí se ha dicho, para que el cambio llegue a toda España. Por tanto, os pido que sonriáis porque ya viene el cambio a la Comunitat Valenciana y a España. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias al señor presidente del Partido Popular, a todos los asistentes. Muchas gracias también a los miles que nos están viendo ahora en directo, en vivo, en streaming, a través de la página delmundo.es y a los varios más que a lo largo de todo el día podrán ver el vídeo de la intervención de Carlos Mazón, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Me decían también cuando entraba algunos compañeros de la prensa, me decían, pregúntale por esto, apriétale con esto. En todas las personas que quieran participar pueden enviar su pregunta, les pasarán un tarjetón y serán convenientemente filtradas, con lo cual habrá preguntas más blandas que serán las que haga yo y luego las duras que serán los que hagan los periodistas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Yo me voy a remontar al año 95, era yo pequeño, y todo el mundo entendió que la victoria en las elecciones entonces de Eduardo Zaplana, el alcalde de Benidorm, era la antesala que abría la puerta a una eventual victoria de José María Aznar después en las generales, como de hecho sucedió. Quiero saber si ese es también el caso, es decir, si una victoria de Carlos Mazón en las elecciones en la Comunidad Valenciana le van a abrir la puerta al señor Feijóo de las elecciones generales. Si es así, ¿por qué? Pues sería una muy buena noticia, porque comprenderá usted que de ser de Alicante a Valencia Castellón y mirar a Madrid y ver a Sánchez o ver a Feijóo, pues hay una seria diferencia, ¿no?, para saber cómo nos puede ir. Yo tengo que decirle que creo que la humildad nos la da nuestro trabajo del día a día, pero eso no quita que no tengamos ambición. Y yo creo que a mi tierra ya le toca tener ambición y ser referencia. Por lo tanto, no vamos a pedir perdón por ser determinantes en lo que pueda ocurrir en España. Al revés, lo asumimos con mucha alegría, porque ya le toca a la Comunidad Valenciana ser referencia. En mi opinión, si me permite, no va solamente de cómo se va a españolizar la campaña en la Comunidad Valenciana. Yo lo que aspiro es a valencianizar la campaña nacional, porque creo que ya nos toca que se hable de grandes temas. Lo que ocurre en la Comunidad Valenciana es importante en España, es un protagonismo muy peligroso, pero muy necesario, y por tanto lo vamos a asumir, porque se trata de esa audacia a la que se refería Paco Rosell, que es la que le hace falta a mi tierra, que es esa ambición que le hace falta a mi tierra y que la necesita. Pero yo es que entiendo que es que también la necesita España. Cuando le ha ido bien a España, está hablando de épocas en las que cuando España avanzaba, entre otras cosas, era porque la Comunidad Valenciana era una referencia. Pero a mí no me gusta abordarlo esto con nostalgias del pasado, sino porque estamos en el año 2023, ¿no? Entonces, lo que ocurra en estos próximos 4 años va a determinar pues, la década de los años 20 en España en el siglo XXI, ¿no? Entre el año 23 y el 27 tenemos que decidir cómo se recordará en la historia los años 20 y, sobre todo, cómo va a vivir nuestra gente. Y esto es una decisión muy importante. Así que, bueno, las comparaciones históricas están muy bien, pero esto es el año 2023, la Comunidad Valenciana tiene que pasar del furgón de cola a ser referente en España, y permítame que acabe, por hacerlo lo más corto posible, pero por dar paso a otras preguntas. A mí me parece muy bien que seamos clave y determinante electoralmente hablando. Me parece curioso, me parece interesante, pero para mí no es lo más importante ser clave electoralmente. Yo lo que quiero es ser clave en las decisiones que se toman en España con una perspectiva valenciana que hoy no existe.
Vamos a seguir, de todas formas, con las comparaciones históricas, ¿no? Ya la veo 20 venir. años de gobierno del Partido Popular desde el 95 hasta 2015. Señor Zaplana, señor Camps, señor Fabra, que está aquí hoy con nosotros. De todo, y después 8 años, digamos, de travesía más o menos en el desierto, con resultados bastante malos en general. ¿Qué es lo mejor de ese legado de 20 años y qué es lo peor? Hombre, yo creo que cosas buenas hay muchas, ¿no? Yo fui director general muy joven en aquellos tiempos. El paro juvenil en la Comunidad Valenciana llegamos a situarlo en el 10 o el 11%. Hoy está en el 30%, ¿eh? Pues antes de que pasara el Partido Popular no existía una cosa que se llamaba la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Antes de que pasara el Partido Popular, en Alicante no había tranvía. Antes de que llegara el Partido Popular, el puerto de Valencia andaba por detrás del puerto de Barcelona, cosa que no ha ocurrido. Antes de que llegara el Partido Popular, el olvido y la falta de referencia y de prestigio y de liderazgo de la Comunidad Valenciana en el entorno nacional, pues era el que era. Cualquiera que viva en la ciudad de Valencia, pues tiene muy fácil comparar la Valencia de Rita con la Valencia de Ribó. Muy fácil lo tiene comparar. Yo lo he hecho varias veces. Yo he vivido muchos años de mi vida en la ciudad de Valencia, viví la ciudad de Rita y ahora vivo la ciudad de Ribó. Es un ejemplo bastante simbólico que no necesita que yo lo pueda hacer mejor de lo que todo el mundo le viene a la cabeza, ¿no? Lo peor, pues los errores que se cometieron. Ha quedado algunos errores muy concretos, ¿no? El problema es que luego también, con respecto a esos errores, o algunos que se han podido aprovechar de un partido muchos años en el gobierno, me gustaría hacer 2 reflexiones. Uno, por supuesto, a los ciudadanos, pero a quien más daño hacen es al propio partido donde se han colado. A quien más daño hacen es al propio partido al que se han colado. Y en segundo lugar, lo que sí que quiero decir es que, hombre, pues los tiempos de la justicia son los que son. Ahora van apareciendo algunas cuestiones que resulta que no eran tan escandalosas como algunos se esmeraron en hacer parecer, ¿no? Por el camino, pues ya no está con nosotros Rita Barberá. Y por el camino, por poner 2 ejemplos muy rápidos, pues resulta que la alcaldesa de Alicante era inocente, ¿no? O resulta que Paco Camps lleva 9 archivos o veredictos de inocencia consecutivos. ¿Te refieres a estar cuando hablaba de errores? Así que está bien ponderar, ¿eh? No forma parte de lo más importante que yo creo que sea así. Pero ya que me pide un balance, el que yo hago es ese. Y creo que ha quedado muchísimo de lo positivo y después de haber visto cuál era la alternativa, lo positivo todavía brilla más. Que entiendo es que con esos errores se refería a la corrupción. Ahora se están publicando algunos casos de corrupción que afectan al partido en el gobierno. El caso Azuz. Nosotros hemos publicado alguna entrevista a personas muy cercanas al caso Azuz que dicen que, bueno, que al fin y al cabo la financiación ilegal en aquella época la cometían todos. Hay una serie de apuntes que vinculan al señor Puig. Yo no sé, usted que conoce bien la Comunidad Valenciana, qué cercanía atribuye al propio presidente de la Comunidad Valenciana a los protagonistas de Azuz. Bueno, eso lo tendrá que determinar un juez en su caso. Y yo no soy juez. Ni he venido a judicializar la política, ni he venido a querellarme contra nadie, como Puig hacía todos los días de su puño y letra, y se querellaba contra todo el mundo, ¿no? Entre otros contra Camps. Nosotros lo único que queremos es una explicación, porque es dinero público. Entonces, tantas ganas de hacer desaladoras para que esas desaladoras luego no funcionaran, generaran sobrecostes y, supuestamente, financiaran masivamente y durante décadas a un partido político, pues entiendo que merecen una explicación. Oiga, pues si nos enteramos, gracias, entre otros al mundo, que la Guardia Civil, en un informe que ha avalado la propia Fiscalía, dice que las empresas que construían las desaladoras le pagaban las campañas internas del partido a Chimo Puig, pues le pedimos que dé una explicación. Por eso hemos pedido comisiones de investigación. Pero también la pedimos con otra y se nos dijo que no, la pedimos con su hermano y se nos dijo que no, y la pedimos con este caso Puig, donde aparece X.Puig, donde aparece Chimo, donde aparece una serie de informaciones, bueno, pues que parte de un partido en la oposición o en la alternativa, como le gusta acertadamente llamarle a mi presidente nacional, también está la fiscalización. Es que alguien tendrá que fiscalizar las cuentas públicas, porque eso también forma parte de la labor de fiscalización, al margen de una alternativa que he tratado de esbozar aquí. Pues lo que pedimos es una explicación. ¿Por qué se niega usted? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué se niega usted a dar una explicación? ¿Por qué? Y entonces, simplemente lo que estamos preguntando es ¿por qué? Como diría Mourinho. La dirigente que inauguró estos foros, Cita con el Mundo, que fue Isabel Díaz Ayuso, dijo en su discurso que
los líderes políticos tienen que trasladar al ciudadano una forma de entender la vida, porque eso luego se traduce en una manera de hacer política. ¿Cuál es la forma de entender la vida de Carlos Mazón? Pues me pedís una declaración filosófica. Lo que ha dicho ahí en el atril ha habido cosas que se podían parecer a lo que estoy preguntando. Yo me considero una persona práctica, intento ser una persona útil y creo que mi comunidad necesita utilidad, necesita eficacia y necesita ambición. Y bueno, pues presido un partido en la Comunidad Valenciana que reúne todos esos requisitos, que tiene un proyecto, no 8, de 8 partidos que tenemos en la Comunidad Valenciana, incluida partidos que están dentro del gobierno, como puede ser, por ejemplo, Esquerra Republicana del País Valencià, que está dentro de Esquerra Unida, que está dentro de la coalición de Podemos, que está dentro de la coalición con Compromís, que está dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Por tanto, lo que queremos es un proyecto y una manera de entenderlo. Mi manera de ver la vida es la de tratar de ser útil. Yo he abandonado mi etapa privada porque me apetecía mucho dejar de estar en un sofá y quejarme de lo que pasa en la Comunidad Valenciana, y he pasado a arriesgarme y a poner las cosas en su sitio y a poner mi grano de arena. Yo tengo esa necesidad de hacer cosas y de no quedarme mirando, y muchos compañeros, todos mis compañeras y mis compañeros tienen esa misma necesidad. Por tanto, pues no sé, la necesidad de hacer sería un buen resumen. Usted decía que tiene ya la lista de consejerías hechas, a lo mejor si nos la lee, ¿no? Podemos entender un poco en qué consiste el proyecto, así vemos cuáles hay y cuáles no hay. Bueno, mire, ya hemos dicho que como máximo 10 consellerías, hoy hay 13, ya hemos dicho que hay que reducir los asesores a la mitad. Se lo voy a poner por un ejemplo. Yo no necesito una consellería de transparencia. Yo lo que quiero es que todo el gobierno sea transparente, que no es lo mismo. No necesito el gasto corriente vinculado a no sé cuántos directores generales, no sé cuántos asesores, una consellería solo para hablar de transparencia. Después de no haber hecho ni una sola vivienda pública oficial, el vicepresidente de Vivienda, que es de Podemos, entre Puig y Podemos, han construido 0 viviendas públicas y hay directores generales, hay asesores. Pues yo considero que con todos esos funcionarios que trabajan muy bien, si están bien dirigidos, con un director general de vivienda se puede trabajar, porque lo que hay que hacer es cambiar el módulo, hablar con la colaboración público-privada y poner en marcha viviendas de protección oficial. Así va usted reduciendo grasa. No hace falta tener una agencia de la digitalización cuando tienes ya una consellería de innovación, digitalización y 2 direcciones generales de digitalización. Así vas eliminando grasa y el gasto corriente derivado. Pues con esta operación puedes ahorrar 208 millones de euros al año. ¿Sabe usted qué cuesta 208 millones de euros al año? La educación pública gratuita de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana. Para mí esto es ser útil. Porque cuando uno propone medidas, lo que conviene es decir de dónde las va a sacar, de dónde va a recortar la grasa. ¿Cuánta grasa sobra? Bueno, oiga, pues mire, hay otros 10 millones de euros que se dan todos los años a las entidades que dicen que la Comunidad Valenciana forma parte de los países catalans. Y esto pues no puede ser. Pues también lo voy a sacar de ahí. Y también lo voy a sacar de lo que cobra el hermano de Puig, claro que sí. Pero en cuanto al organigrama de gobierno, que es lo serio, ahí podemos ahorrar miles de millones de euros. Tantos como 4.000. ¿Sabe, Joaquín, o sabe usted, don Joaquín, en cuánto se ha incrementado? Puedes tutear, por favor. ¿Sabes en cuánto se ha incrementado el gasto público, es decir, el gasto político? El gasto político, el gasto del sector público en la Comunidad Valenciana desde que está Puig, un 80%. Es decir, 3.700 millones de euros al año en gasto del sector público. Y se han creado agencias, se han ampliado sociedades públicas con todos los asesores correspondientes. Hombre, no poder destinar 208 millones de eso a la educación gratuita entre 0 y 3 años, pues me parece simplemente que no tiene ninguna razón de ser. Pues desde esa utilidad y desde ese sentido común es desde donde vamos a querer trabajar. Ha hecho un diagnóstico muy crítico, lógicamente, con la gestión del señor Puig. Ha hablado del déficit, ha insistido mucho en la vivienda, pero si tuviese que señalar un solo problema de todos los que tiene la Comunidad Valenciana, el problema más importante que afronta la Comunidad Valenciana, ¿cuál es? La falta de peso y el ninguneo en los asuntos clave y la sanidad pública. Lo de la sanidad pública, yo comprendo que hay asuntos muy concretos que tenemos que abordar, como el de la vivienda, o el de la falta de peso. Fíjate, ahora poner un ranking y decir que el agua es menos importante que la sanidad, como lo están pasando los agricultores, ahora hablamos del agua, sería una barbaridad, ¿no? O como están empezando a buscar nueva domiciliación familias del sur de la provincia de Alicante en Murcia
para evitar la imposición lingüística. O sea, si yo le hablo a esta persona, pues me dirá, si no tiene ninguna dolencia, pues me dirá, la sanidad para mí ahora mismo no es tan importante. Para mí es el objetivo número 1, en una comunidad que destina solo 28 de cada 100 euros a sanidad pública. Perdón por poner de ejemplo al presidente Feijóo, está delante, y también pues, le voy a hacer un poco la pelota, pero voy a tratar de hacerlo con solvencia. El último año del presidente Feijóo en Galicia destinaba 40 de cada 100 euros a sanidad pública y Puig destina 28 de cada 100. Yo digo, hombre, pues por lo menos vamos a garantizar un 30% en sanidad. En una comunidad, con los datos que he dicho anteriormente, le voy a sumar 2, solamente 2, aunque podría estar una hora hablando de sanidad. Más del 50% de las ambulancias SAMU en la Comunidad Valenciana circulan sin médico. Sin médico. Un dato interesante. 2. La Comunidad Valenciana es la única región de Europa que ha sido condenada 5 veces durante el COVID por desproteger a los médicos y al sector médico en la Comunidad Valenciana. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ningún hospital nuevo. El mayor gasto en hospitales de Chimo Puig en 8 años ha sido en estos últimos 8 días, con las maquetas de los nuevos hospitales que nos está enseñando para los próximos años. Es el mayor gasto en hospitales. Y centros de salud en 8 años, 1. Que por cierto estaba programado y ya presupuestado por el Partido Popular. Oiga, para mí lo importante es la sanidad. Sí, pero ¿qué modelo de gestión propone usted? ¿Un modelo de colaboración público-privada? Donde corresponda. ¿Modelo de externalización de servicios? Donde corresponda. Yo soy un defensor de la sanidad pública, de la mejor gestión de la sanidad pública. Por ejemplo, en ese caso, la Comunidad de Madrid tiene un modelo muy abierto a la colaboración pública-privada. Eso sería un reflejo de... Hay 24 departamentos de salud en la Comunidad Valenciana, cada uno con su configuración. Unos están en zonas despobladas, otras están en zonas con 100 nacionalidades distintas, como es el área de Torrevieja, que nada tiene que ver con el área de Requena o con el área de Vinaroz. Lo que voy a trabajar es sin prejuicio ninguno. Ahora, lo que no quiero yo son dobles discursos. Yo lo que no admito es que se diga que el Partido Popular ha privatizado hospitales, porque no es verdad. Lo que hizo el Partido Popular es construir hospitales donde no los había, que no es lo mismo. No se puede privatizar algo que no existe. Ahora, yo como pienso que privatizar hospitales no tiene nada de malo. Bueno, pues es que yo lo que entiendo es que la colaboración público-privada, siempre que el servicio sea público, universal, eficaz, pues es el que puede valer, ¿no? En algunos casos, como en la zona de Torrevieja, el modelo de colaboración público-privada ha funcionado muy bien y es el que se ha decidido desmantelar. A mí no se me ocurriría decir que voy a privatizar la fe. Lo que quiero es que la fe funcione lo mejor posible, que no tiene nada que ver con ella. Ahora, permítame decirle que quien más ha privatizado, quien más dinero le ha dado a las empresas de sanidad privadas, yo no estoy en contra de ellas, pero unos las quieren dominizar y, sin embargo, en pruebas derivadas han incrementado un 600% la derivación a empresas privadas en la sanidad. El último año de Alberto Fabra, bueno, pues multiplique eso por 600. Oye, si está usted derivando por 600 las pruebas a la medicina privada, será porque no funciona muy bien la sanidad pública que usted tanto dice defender, ¿no? Y claro, cuando tiene tiempos de espera de más de 20 días en la atención primaria, cuando nos ha anunciado un plan de salud mental durante 4 años que no aparece, y cuando nos ha anunciado un plan de atención primaria, que es la madre del cordero, que es el cuello de botella, el embudo fundamental, donde brilla por su ausencia, pues llega un momento en que el colapso es evidente. Cuando falla la atención primaria, se va la gente a urgencias, y entonces se colapsan las urgencias, y entonces se colapsa todo. Aprovechar las preguntas que nos están enviando ya para ir introduciendo asuntos que son pertinentes. Leo, la Comunidad Valenciana es la que mayor deuda tiene junto a Cataluña, esto lo ha dicho usted, y es la que más ha incrementado su déficit en este último año, también lo ha dicho usted. Dice, con esta bajada de impuestos que usted anuncia, ¿cómo puede reducir ese déficit? Yo añado, ¿cómo puede mantener la calidad de los servicios públicos? Aumentando la recaudación por haber más actividad. Hay un impuesto que tenemos las comunidades autónomas que se llama IVA, y el 50% del IVA lo recaudamos las comunidades. Si hay más autónomos, habrá más actividad. El otro día, Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, me decía, Carlos, en el primer año de supresión del impuesto de sucesiones hemos recaudado más. ¿Por qué? Porque había mucha gente esperando a poder recibir la herencia ante la carga fiscal que ello suponía. Y casi siempre es el piso familiar, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, cuando tú recibes tu piso familiar, pues a lo mejor llamas a alguien que te ponga una cortina, ¿no? O a lo mejor ya te compras un sofá, o a lo mejor lo pones en alquiler turístico, o a lo mejor lo pones en circulación. Eso significa movimiento económico. Eso es fácil estudiarlo, no es tan difícil entenderlo. Cuando un autónomo cierra la persiana,
ya no tiene oportunidad de cotizar, pero cuando a un autónomo le ayuda, sobre todo en estas circunstancias, a que levante la persiana, va a generar actividad económica. Por tanto, no hablo de rebajar los impuestos sin ton ni son, sino dirigido a la actividad económica que necesitan. Cuando estamos diciendo que cuando un autónomo contrate su primer ayudante, un fontanero que contrate un ayudante, eso va a tener desgravaciones en la Comunidad Valenciana, no estamos dejando de ingresar, lo que estamos es incentivando la actividad económica. Y con esta reforma fiscal que presentamos ayer de una reducción de 1.750 millones de euros en la Comunidad Valenciana, nuestras estimaciones es que el Producto Interior Bruto se puede crecer 1,5 puntos en la Comunidad Valenciana y que podemos reducir el déficit en un 0,5. El déficit lo podemos reducir. Con mayor actividad será más fácil que sean sostenibles ese 30% en sanidad que entiendo como es mínimo. Otra cosa es que estuviéramos reduciendo impuestos sin capacidad productiva, sin capacidad incentiva. Pero cuando los estudias y los trabajas sabes que puedes generar. Convertir en progresivo el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que popularmente todo el mundo conoce como el impuesto de la vivienda. Hoy le pagas un 10% en la Comunidad Valenciana. Te compras una casa de 100.000, si te la puedes permitir, y le pagas 10.000 euros a Puig. Para que se le da a su hermano, pero le pagas 10.000 euros a Puig. Y luego, y en función del precio de la vivienda, oiga, pues a mí me parece razonable hacer progresivos impuestos, porque si alguien tiene la suerte de poder comprarse una casa de 600.000 euros, pagará un 9 o pagará un 8, lo bajaremos un poco. Pero si alguien tiene un piso en el Estado Radio de 70.000 euros, no tiene por qué pagar el 10%. Lo que hay que hacer son los más asequibles. Y ahí proponemos tipos súper reducidos. En el impuesto a la vivienda de la Comunidad Valenciana estamos proponiendo tipos súper reducidos que reducen el impuesto un 70%, Joaquín. Eso significa reactivar el mercado de la vivienda. Y eso significa actividad económica. Por tanto, significa IVA y, por tanto, significa recaudación para sostener los servicios públicos. Vamos con el agua, que va a ser sin duda uno de los temas de esta campaña. Lo vemos ya hoy en todos los periódicos, al hilo del enfrentamiento entre el Gobierno del Estado y el Gobierno autonómico andaluz por los regadíos en Doñana. La pregunta es, ¿qué opinión le merece la defensa del trasvase Tajo Segura que están haciendo los socialistas valencianos? Es una defensa en la que usted coincide, usted es muy crítico con el incremento de los caudales psicológicos del plan de la cuenca del Tajo. Lo que pasa es que esa pregunta es fácil. Más difícil es si estuviera aquí su compañero Paco Núñez, de Castilla-La Mancha, pues seguramente pensaría una cosa diferente a la que usted piensa. O quizá no tanto. Bueno, pues a eso es a lo que vamos. ¿Dónde está un posible punto de encuentro? Yo le pido que a usted que aquí improvise un esbozo de plan hidrológico nacional, la mayor sequía en 40 años. Sí, sí. Que dejase contentos a los regantes de Alicante y de Murcia y a los agricultores de Toledo. El punto de encuentro está en el rigor. Con esto podría terminar la pregunta. Solo pido rigor. Que Vamos alguien a sepa, pedir un poquito más. Que alguien sepa acreditar lo que dice. Yo le pido al Gobierno de España que acredite lo que dice. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué hay que elevar el caudal ecológico del Tajo? A lo mejor hay que subirlo. Pero ¿me puede decir usted dónde está ese informe? Nos dicen, no, es que Rajoy trasvasó menos agua que en la época de Pedro Sánchez. Hombre, es que estábamos en nivel 4 y en nivel 4 se está en nivel de sequía. Y en sequía no se trasvasa agua. Eso hasta la cuenca receptora lo puede entender. Y yo no vengo aquí con una boina de que el agua es mía y no es tuya. No, el agua es de todos. Porque es un bien común. Es como el aire y como el sol. A Paco Núñez no le voy a decir que cuando vengan a la playa de San Juan les vamos a cobrar por echar la esterilla en la playa de San Juan. Esto nos lo ha dado el Señor, el que crea en él con todo respeto. No, yo lo que digo con respecto al agua es que haya un rigor, que haya los estudios serios para poder decirlo. Para calificar la defensa del PSOE valenciano del trasvase, tendría que haber una defensa del PSOE valenciano del trasvase. Y no la hay, porque se han abstenido. Porque el socialismo valenciano se ha abstenido al mayor recorte de la historia, insisto, no acreditado. ¿Tiene que tener un caudal ecológico el Tajo? Por supuesto que sí, faltaría más. ¿Cuál? ¿6? ¿Es 7? ¿Es 8? ¿Es 9? ¿Cuál es el caudal ecológico? Pues vamos al rigor. ¿Dónde está el informe que dice que ahora hay que aumentar el caudal ecológico porque es bueno para la cabecera? ¿Por qué? ¿No será bueno para la cabecera invertir en las infraestructuras que no se han invertido? A lo mejor podemos estar, y yo sé que podemos estar de acuerdo Paco Núñez y yo, en que haya informes adecuados que acrediten cada año hidrológico cuál es el caudal para sostener el Tajo adecuadamente, para invertir en el Tajo adecuadamente, pero para hablar también del Segura, que digo yo que también merece un caudal ecológico.
¿Por qué no hablamos de cuál es el caudal ecológico mínimo que necesita el Segura? Lo que ha ocurrido es que ahora elevamos esa cifra sin ningún dato que lo acredite. Oiga, todas las comunidades del Partido Popular se negaron a ese hachazo al trasvase. Pero no porque fuera un hachazo o no al trasvase, ni por estar a favor o no, sino porque no estaba acreditado. Oiga, ¿dónde está el informe que acredita que esto es así? Pero, y es lo único que pido. ¿Usted cree que es posible entonces que el Partido Popular presente una política del agua común para toda España? No, yo sé que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, va a presentar una política nacional del agua, basada en el rigor, basada en la solidaridad y basada, lógicamente, en la atención a las cuencas cedentes. Faltaría más. Yo como cuenca receptora entiendo que hay una cuenca cedente, pero eso no significa que el agua sea propiedad de nadie. El agua lo que nos tiene que servir a todos es para vivir. Y, pues, oiga, también España tiene una suerte extraordinaria que tiene a 3 provincias, que son Almería, Murcia y Alicante, que son la huerta de Europa. Y como uno de los principales problemas de España, como dice Alfonso Guerra, 2 principales problemas que no los estamos atendiendo como merecen, uno la natalidad y otro la desertificación, pues hombre, convertir a 50 millones de árboles en el primer desierto político de Europa, pues tampoco me parece una idea muy feliz. ¿Cómo va a aplicar usted el bilingüismo cordial en la Comunidad Valenciana? Con sentido común, con libertad. Desde luego, primero, al margen de la libreta azul, donde no van las consejerías, sino que va todo lo que queremos hacer, hay también una libreta roja, permíteme que le ponga el color rojo de todo lo que queremos deshacer, ¿eh? Pues hombre, la oficina de espionaje lingüístico pues no me parece la mejor manera, que ya ha fracasado y ha quebrado la sociedad catalana, que se acaba de poner en marcha la Comunidad Valenciana, no me parece la mejor de las ideas. Suplantar la labor de los inspectores educativos por asesores lingüísticos a dedo, que son los que están determinando los planes lingüísticos de centro por obra y gracia de Compromís y de Puig, pues no me parece lo más inteligente. Y allá donde levante la mano una persona que quiera estudiar en valenciano, o allá donde levante la mano una persona que quiere estudiar en castellano, viva donde viva, pues tenemos que ofrecerle los recursos correspondientes para que los padres puedan elegir no solamente la educación de sus hijos y el contenido, sino, ahora hablando de la lengua, con ese bilingüismo cordial. Yo creo que es una de las frases más acertadas que nos trae Feijóo desde Galicia a todos, sobre todo en una comunidad como la mía, donde artificialmente se ha puesto en marcha un conflicto que los que vivan en la Comunidad Valenciana o hayan pasado por allí sabrán que el conflicto no es real, que no hay quebranto social real en la Comunidad Valenciana, es un artificio, es una construcción política. Yo soy castellano parlante, porque en mi casa pues son castellanos parlantes, pero yo entiendo el valenciano como si me hablara en castellano. Y yo tengo conversaciones todos los días con gente que me habla en valenciano, yo le hablo en castellano, y es habitual y es normal en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué tenemos que romper eso? Llevamos 8 años queriendo romper eso, con las oficinas del espionaje lingüístico, con los asesores lingüísticos, con las imposiciones catalanistas, y esto poco a poco va quebrando una sociedad, hasta que un día se enfrenten 2 manifestaciones. Y entonces tendremos una mecha. Y esa mecha estamos ya demasiado cerca de ella. Por eso yo sonrío, porque esa mecha ya se va. Usted sí ha planteado la aprobación de una ley que llama de señas de identidad del pueblo valenciano. No sé si nos puede explicar en qué consiste, pero sobre todo no sé si nos puede explicar por qué cree que es necesario. En otros sitios no hay. Lo primero, que una de las últimas leyes que puso en marcha Alberto Fabra fue una ley de señas de identidad. Lo sé. Porque veía venir esa mecha. Y lo primero que hizo, lógicamente, el tripartito de 8 partidos, yo no le llamo Botanic porque las flores no les he visto en 8 años, yo le llamo lo que son gobierno nacionalista. En esta comunidad fue derogar las señas de identidad. Las cosas han cambiado. Fíjate si se han cambiado, que ahora reciben 10 millones de euros estas entidades, ¿no? Bueno, por derecho histórico, permítame que me ponga valencianista, porque me pongo y con mucho orgullo, pues por derecho histórico la única bandera en el mundo que no se inclina ante nadie es la Real Señora Valenciana. Y aquí llevamos mucho tiempo inclinando la bandera. Y yo pues creo que tenemos una cultura propia, que es tan española como valenciana, pero que no tenemos que buscarla fuera. ¿Y por qué no nos podemos trabajar en el sentir el orgullo de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, de nuestro propio sentir como pueblo, que es un pueblo español, muy español, y es un pueblo valenciano, muy valenciano? Y yo quiero que eso se ponga en marcha y sobre todo quiero impedir, entre otras cosas, que con nuestro dinero se pague a los que buscan señas de identidad fuera, o lo que es peor, las quieren importar de otro lugar, para no sé qué construcción.
Y esto no lo podemos tolerar. Hay puntos en los que, oiga, las líneas rojas, pues hombre, la identidad de mi pueblo, el respeto a mi estatuto de autonomía. Hay gente que entiende la identidad de una manera, gente de otra, ¿no? Bueno, pero es que la españolidad forma parte de la identidad valenciana. Por tanto, mi identidad no es ni separatista ni peligrosa. La mía es colaborativa. Y es la que en Alicante, en Valencia, en Castellón, se vive todos los días. Tiene que ver, más allá del bilingüismo, con una cordialidad de verdad y con un engranaje, una entrada en el engranaje español de verdad. Yo no aspiro a separarme de España, yo aspiro a liderarla como tierra, que es una cosa muy distinta. Bien, antes de liderar España hay que liderar la Comunidad Valenciana. Pues sí, es verdad, vayamos por partes. Y antes están las encuestas, ¿no? Entonces hay dos preguntas que aluden a eso. Una es de Rafa Moyano. Dice, la última encuesta del Mundo Sigma 2 abre la posibilidad al PP de gobernar sumando los escaños de Vox. ¿Cómo ve un futuro gobernando con Vox? Y luego hay otra que es anónima que dice esencialmente lo mismo, ¿no? Dice, todas las encuestas apuntan a que necesitará a Vox para gobernar la Comunidad Valenciana. ¿Pactará con los de Abascal sí o sí, tenga o no el aval de Génova? Voy a precisar la afirmación que hacen las dos preguntas sobre las encuestas. No es que las encuestas apunten a que necesitará a Vox, es que no hay ninguna que diga lo contrario. Ninguna dice que si usted gobierna puede hacerlo sin contar con ese apoyo. Por tanto, yo ya descuento que usted, si gobierna, tendrá que hacerlo con ese aval, ¿o no es así? 50 diputados autonómicos tendrán que votar y todos aquellos que quieran un cambio en la Comunidad Valenciana tendrán claro, esto sí que lo podemos saber ya hoy, los resultados los veremos el 28 de mayo. Bueno, las encuestas también las conocemos ahora. Sí, también, oiga, hay de todos los tipos y colores. Y desde luego lo que también hay es una evolución, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa en esta evolución. Yo ya le adelanto que yo aspiro a gobernar en solitario, en cualquier caso, porque creo que es lo que necesita mi comunidad y necesita el programa del Partido Popular. Y por tanto yo aspiro a esto y trabajo en esto. Y vamos a ver cómo evoluciona, porque hoy estamos mejor que ayer, pues vamos a ver mañana cómo estamos, ¿no? En este sentido. Así que cualquiera que quiera el cambio en la Comunidad Valenciana sabe que la alternativa la protagoniza el PP. Por tanto, yo lo que le pediré, hoy no se puede pedir el voto, pues le pediremos la confianza para el PP y el apoyo para el PP, porque es en lo que estamos. Y luego, pues la ventaja que tenemos es que serán los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y no usted y yo en este momento quien decidiremos cuál es el juego aritmético. Van a ser ellos. Yo lo que le adelanto es mi intención. Otros salen a empatar directamente, ¿eh? Permítame el símil futbolístico, ¿no? Puig, Compromís, Podemos, Esquerra Unida y todo este conglomerado salen a repetir, salen a más Botanic, salen a más de lo mismo. Yo aspiro a ganar y a gobernar con mayoría suficiente que me permita y que nos permita gobernar en solitario. Y no me va a mover de ahí, porque es que es mi intención. Y como es mi intención, no puedo decirle una contraria a la que tengo. ¿Pero qué límites le impondrá usted a Vox cuando tenga que gobernar con su apoyo? Bueno, los límites que acabo de decir ahora. Es que los límites son el Estatuto de Autonomía, el autonomismo, la defensa de nuestras señas de identidad, la bajada de impuestos, la defensa del agua, la defensa de nuestro territorio, entender que hay una cosa que se llama cambio climático y que hay que luchar contra él. Las cosas de sentido común que mi partido defiende todos los días. No es que ahora vamos a poner nuevos límites ahora, es que afortunadamente creo que el Partido Popular muchas veces se nos critica de que somos previsibles. Yo lo doy por bienvenido. Yo prefiero que todo el mundo sepa de qué vamos y que podamos responder a todas las preguntas todos los días. No creo que seamos sospechosos de no dejar claras las cosas, ¿no? Y yo lo que aspiro de verdad es a gobernar en solitario. Creo que vamos por esa buena línea y vamos a ver lo que pasa en estos 46 días. Vamos a ver lo que nos dicen los valencianos. No sería la primera vez que un pueblo sorprende. A ver, voy a hacer dos preguntas más de las tarjetas y vamos a ir terminando. ¿Contará usted en la campaña con Aznar, Rajoy, Ayuso o Juanma Moreno? Isabel Díaz Ayuso, si no me equivoco, ya estuvo hace 15 días. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Rajoy estuvo el otro día con nosotros en Torrent. Aznar viene a Orihuela dentro de poco. Por supuesto, Alberto Núñez Feijóo se tomará su cuarto, quinto, sexto arroz, no sé cuántos lleva ya, con horchata, con fartons. Estamos en proceso de valencianización del próximo presidente del Gobierno, lo cual es un buen comienzo para el futuro de la Comunidad Valenciana. Y cuantos más gente quiera venir a la Comunidad Valenciana, mejor. Yo no voy a poner un impuesto turístico a nadie, menos a mis compañeros del partido. Eso lo hace Puig. Y luego de impuestos ya hemos hablado, pero hace una buena pregunta compañero, un buen periodista del periódico hermano de Expansión, Juanjo Garrido. Dice que la Comunidad Valenciana tiene ahora el tipo máximo del IRPF en el 54%, que es el mayor de toda España. Madrid tiene, en cambio, el más bajo, está en el 45%. ¿Puede detallar
¿Qué IRPF pagarán los valencianos con usted en la Generalitat y si eliminará el impuesto de sucesiones? El impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio y equipararemos el tratamiento del impuesto de donaciones al de sucesiones. Esto no ocurre en todos los territorios. ¿Por qué? Pues por darle libertad a nuestras madres y a nuestros padres que no solamente piensen, Dios mío, me voy a morir y el piso que les voy a dejar a mis hijos va a ser un castigo fiscal en vez de la recompensa a todo el esfuerzo de mi vida. Bueno, pues que nuestras madres y nuestros padres puedan dormir esta noche ya donándonoslo en vida, porque eso será el impuesto de donaciones también, si es que lo quieren hacer y que lo puedan decidir. También el impuesto de patrimonio, que no me lo preguntan, pero yo también se lo respondo. Y en el IRPF, lo único que me refiero cuando nos hablan de esto de los ricos y los pobres, etcétera, etcétera, yo lo que digo es que las franjas más altas, los tramos más altos, nosotros proponemos el tipo máximo que ya tiene Sánchez hoy, que es el 24,5%. Más el otro 24,5%, no pasaremos del 50%. Yo a lo que me niego es que la Comunidad Valenciana, ni ricos ni pobres, ni lo que no son ni ricos ni pobres, paguen más de la mitad de lo que ganan, porque eso ya es requisar. Para mí la palabra ya es requisar. Que alguien pague más de la mitad de lo que gana me parece una barbaridad. Porque entonces estás incentivando a esa persona a consumir fuera, a invertir fuera, a no gastar fuera. Y yo quiero actividad económica dentro, en mi tierra, en Alicante, en Valencia y Castellón. Y el IRPF, sobre todo el que más me importa, es el de los tramos más bajos, porque es el que los más lo necesitan. Y ahí estamos proponiendo rebajas de hasta el 35% en la cuota líquida a pagar. Obviamente con efecto retroactivo, es decir, desde el 1 de enero de este año, para la declaración del año 24. En Román Paladino, de 35.000 euros hacia abajo, todas las rentas en la Comunidad Valenciana serán las que menos renta paguen de España. En la declaración del año 24, sí hay cambio. Venga, pues vamos a terminar con economía. Ford sabe que ha anunciado 1.000 y pico despidos en Almusaf, es un sector importantísimo para el futuro económico de la región. En el otro lado, Volkswagen tiene anunciado una inversión muy fuerte en Sagunto. Yo quiero saber las políticas económicas del presidente Mazón, si llega a ser presidente. Mazón, ¿cómo las va a orientar hacia un futuro transformador orientado a la digitalización, a la descarbonización y, en general, a todos los vectores de transformación de la actividad económica? Bueno, yo he tenido la oportunidad, y se lo agradezco a las dos, de reunirme tanto con Ford como con Volkswagen. Algunos, como el presidente de la Generalitat actual, se ha alegrado de las condiciones del ERE de Ford. Hombre, yo nunca me alegro de un ERE. Lo que yo sí que le he tratado de dar es la máxima garantía y estabilidad para el caso de un cambio de gobierno y que podamos trabajar en recuperar la mayor nivel de actividad, porque a Valencia le viene muy bien Ford. Y lo mismo lo digo con Volkswagen, que es una decisión empresarial que tenemos que cuidar entre todos, que tendremos que agilizar, en vez de poner pegas, como se ha puesto, al puerto de Valencia y a su ampliación, ¿no? Desde el punto de vista económico, el gran reto que tiene la Comunidad Valenciana, para mí ahora mismo, es el energético, es el de la suficiencia energética. Pues que Juanma Moreno en 4 años ha conseguido multiplicar un 200% su capacidad energética, ¿no? Con renovables y fotovoltaica, y la Comunidad Valenciana un 0. ¿Por qué? Porque hay 8 partidos, PSOE, Compromís, Podemos, Esquerra Unida, en sus confluencias, etcétera, que no se ponen de acuerdo. Mientras no se ponen de acuerdo, estamos parados y nos estamos quedando siendo dependientes energéticamente. Y si uno no tiene energía, ya no puede hablar ni de estatutos, ni de autogobierno, ni de Comunidad Valenciana. Por tanto, el despegue fotovoltaico para la autosuficiencia energética, el despegue de renovables en la Comunidad Valenciana, tiene que empezar el 29 de mayo. Esto es fundamental. Es interesante que haya citado a Juanma Moreno. Es decir, el modelo de Juanma Moreno de economía abierta para atraer inversiones en la digitalización, en la transformación energética, es un buen modelo para Carlos Mazón. Ha tomado decisiones que le han venido muy bien a Andalucía, ahí están los datos. En fin, tenemos ciertas similitudes, ¿no? Somos tierras mediterráneas, somos tierras abiertas, somos tierras... pero bueno, nosotros también tenemos nuestras propias características, ¿no? Y por eso, a mí cuando me dicen si el modelo de Mañueco, el de Ayuso, yo el modelo valenciano, con lo bueno de todos, porque claro, lo bueno de todos, ahora vamos a presentar un modelo de simplificación burocrática administrativa y entre el modelo andaluz y el modelo gallego hemos hecho ahí una mezcla de medidas que están funcionando muy bien para que, oiga, usted tenga su ventanilla única y no tenga que esperar para poner en marcha sus iniciativas empresariales el tiempo salvaje que se está esperando en la Comunidad Valenciana, que duermemos el sueño de los justos. Es que hay muchos proyectos en la Comunidad Valenciana, demasiados proyectos, se los puedo cifrar. Hay 400 expedientes parados. ¿Qué significan?
7.000 empleos y significan 5.000 millones de euros en la Comunidad Valenciana que llevan años parados, mientras otros despegan. Es que no podemos perder esta competición. Estamos con una pérdida de competitividad extraordinaria. Es que tenemos que ponernos en marcha ya y mañana. No de manera alocada, ¿eh? No se trata ahora de llenar el campo de placas. Se trata de desbloquear las que tenemos, las que tienen sentido común, las que son sostenibles y las que nos permitan competir. Es que es una tierra de sol espectacular, ¿no? Y, por tanto, tenemos que ponernos en marcha, porque eso sí que es actividad económica y sostenimiento de los servicios públicos, ¿no? Pero quédese con la ambición de una tierra que tiene que despegar y el cambio va de eso. Muy bien, pues estaremos este verano, incluso esta primavera, tomando el sol en la Comunidad Valenciana. Ya veremos con qué presidente. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.